Buenas tardes, buenas noches. Me llamo Henry Ginsberg. We're all here to talk about diabetes, and I'm going to say a few things and just put an outline for you to think about, and then really most of the time I'll be very happy. It's much better if you ask questions and I can answer them, and when I answer them, rather than answer your specific question, I'll be able to talk more about diabetes in general. Doctor, bueno, hoy nos reunimos acá para hablar de lo que es la diabetes. El doctor va a pasar algunos slides y va a apuntar algunas informaciones importantes sobre la diabetes. La dinámica de hoy va a ser que para ustedes hacer preguntas o curiosidades, así el doctor se las responde y puede hablar más abiertamente sobre el tema de la diabetes, hacia lo que a ustedes les interesa saber. So, first, there are two types of diabetes, and we call them type 1 and type 2. Okay, so tenemos dos tipos de diabetes, que es la diabetes 1 y la diabetes 2. Type 1 occurs mostly in children and in teenagers. It can occur in middle-aged and older people, but most often in young people. And it only makes up about 5% of all the people with diabetes. La diabetes tipo 1 ocurre normalmente en niños o en adolescentes. Puede ocurrir en personas mayores y viejitos, ancianos, pero normalmente es una enfermedad de la niñez o de la adolescencia. La diabetes tipo 1 ocupa un 5% del total de los casos de diabetes que se representan en los estudios. So, the type 2 diabetes occurs in adults, mostly, and was until recently a problem in people over the age of 50. But now, because many people have gained too much weight, we see type 2 diabetes in younger and younger people, including children. And here in northern Manhattan, we see a lot of children with type 2 diabetes. La diabetes tipo 2 es la que normalmente y mayormente ocurre en edades avanzadas, mayores de 50. Pero se ha visto actualmente que por razones de la misma vida que llevamos, cambios de vida, se está viendo en niños y en adolescentes. Aquí en el norte de Manhattan, tenemos casos de niños que ya tienen tipo diabetes 2 y esto es normalmente producido por el sobrepeso. Las conversaciones que hemos tenido sobre la alimentación, esa es una de las mayores causas. In type 1 diabetes, the pancreas, which is an organ that sits behind your stomach, it is destroyed, and it is the organ in your body that makes insulin. And we all need insulin to survive. So in type 1 diabetes, insulin is not present in the body, and people with type 1 need to inject themselves with insulin in order to survive. Without insulin, in a week, they can die. Entonces, tipo 1 de la diabetes tipo 1 es cuando tenemos un organismo detrás del estómago que está acá, que se llama el páncreas. El páncreas crea la insulina. El cuerpo, nosotros los humanos, necesitamos insulina para poder sobrevivir. Es la que básicamente nos ayuda a controlar el azúcar, ¿verdad? En la tipo 1, el páncreas no secreta, no crea la insulina, por lo cual no tenemos insulina en el sistema. En una semana, una persona sin insulina puede morir. Por eso es que las personas con tipo 1 de diabetes necesitan inyectarse la insulina, porque no la producen. In type 2 diabetes, two problems exist. One is you make insulin, but it doesn't work well. The insulin itself is normal, but your body does not respond to the insulin.
And in addition, for a complicated set of reasons, the pancreas starts to decrease the amount of insulin it can put into the bloodstream. So there's less insulin, and there is also the inability of the insulin to work. We call that insulin resistance. El tipo 2 de diabetes es diferente. Entonces, el tipo 2 de diabetes es por una... Básicamente, no es problemas del páncreas ni de la insulina. La insulina en sí funciona normal, pero el cuerpo tiene un problema para que esta funcione por el sobrepeso. Esto es lo que se llama, lo que llamamos resistencia a la insulina. Entonces, con el tiempo también, el páncreas disminuye la cantidad de insulina que produce, por lo cual al final terminamos con dos problemas en el tipo de diabetes 2. La primera es que el cuerpo no trabaja bien con la insulina, o sea, no hace la acción que debería de hacer, y segundo, el páncreas disminuye, por lo cual tenemos menos insulina. Even though the pancreas in type 2 diabetes, even though the pancreas is not making enough insulin, and not enough because there's the resistance to the insulin, there is insulin being made, and therefore with type 2 diabetes, if you're not taking insulin, you can still survive. You can be sick and develop a lot of complications, but you don't need insulin to survive. Some of you with diabetes may be taking insulin, and I'll talk about that. But the difference here is if the type 1 diabetic doesn't have insulin for a few days, they're going to be in horrible condition. The type 2 diabetic, it is not good. If you need insulin, and we'll talk about why you might, then you need insulin, but if you don't get it for several days, then you'll be sicker, but you're not going to be near death. Entonces, la mayor diferencia entre el tipo 1 y 2 es que el tipo 2 usted puede sobrevivir sin inyectarse la insulina. No necesariamente tiene que inyectarse insulina, mientras que el tipo 1 necesita la insulina para sobrevivir. Porque, como anteriormente mencioné, en el tipo 2 el páncreas produce insulina. Tenemos insulina y por eso no nos da los problemas de casi estar muriendo. Podemos tener complicaciones, pero no muerte. Sin embargo, en el tipo 1, a pocos días de no tener insulina o no inyectársela, sí podemos estar cerca de la muerte. Some of you said that you mentioned the word pre-diabetes. So, in type 2 diabetes, it happens in stages. The first stage is the insulin doesn't work. You have insulin resistance. And I'll tell you about how that looks and what it's associated with. And then, in some people with insulin resistance, they lose the ability. So in early type 2 diabetes, where there's just insulin resistance and you're pre-diabetic, the pancreas is actually putting out more insulin than normal people. Over time, the pancreas loses that ability, and because the insulin's not working well, then the sugars start going up in the blood, and then you become a full diabetic. So pre-diabetes sort of precedes diabetes. Now, some people remain pre-diabetic all their life, and others go on to diabetes. Entonces, acá mencionaron lo que es la prediabetes. La prediabetes es básicamente, lo primero que lleva la prediabetes es cuando se da lo que es la resistencia a la insulina. Lo que dije, el páncreas produce la insulina, pero el cuerpo no capta la información o no trabaja con la insulina como debe de trabajar. Entonces, lo que hace el páncreas es, en manera de compensar, es que produce más insulina pensando que el cuerpo va a reaccionar. Sin embargo, con el tiempo, como un trabajador, se cansa y comienza a disminuir la producción. Por eso terminamos con poca insulina y que la misma insulina no hace su trabajo con el cuerpo. Entonces, por eso es que la insulina, la azúcar en sangre comienza a subir, pero la insulina baja. Por eso es que hay personas que ya el doctor va a hablar más a profundo sobre eso, pueden durar su vida entera prediabéticos, pero no llegar a diabetes. So it's good to talk about hemoglobin A1C. If you have diabetes,
you may have been taught to stick your finger, or now there are a number of devices out there. You can wear a watch that sort of draws the sugar out of your skin and measures it. Or, again, there are a number of ways to get a little drop of blood into a machine and it measures it. And that blood sugar, a very normal blood sugar, is 80 or 90. A pre-diabetic blood sugar is over 100 to about 125. And above there, we call it diabetes. Now, there's not any magic to those numbers as they go up. And so I'll tell you what I mean in a moment, but maybe we'll just translate that part. La señora preguntó sobre la hemoglobina 1AC, ¿verdad? Esto es un estudio que se hace para también hablar de diabetes, diagnosticarlo o ver el control de la diabetes. Entonces, la diabetes 1AC, en esto actualmente hay muchos aparatos, devices, que usted se puncha una gota de sangre y le dice la medida de su diabetes, ¿verdad? Ese es del día, del momento, de la hora. Esta hemoglobina, esta prueba, lo que nos da es básicamente un rango de 3 meses, por así decirlo. Por eso es que lo usamos como control. Ahora ven, cuando hablamos de rangos de azúcar, de 80 a 90 se dice que es lo normal. Cuando está 100 a 125 ya hablamos de prediabetes. Entonces de 125 en adelante ya es diabético per se. Estos números no hay un número mágico porque cada persona es diferente. Entonces el doctor va a abundar un poquito más sobre estos parámetros y cómo podemos tratar. We picked the numbers 100 and 125 based on the complications of diabetes. If your sugar is 100 or above, there are complications such as heart disease or stroke that you're more at risk to get. When your blood sugar is over 125, then you're also, besides being at risk for heart disease and stroke, now you start to be at risk for eye disease and kidney disease and nerve disease, peripheral nerves. And so we know that from watching thousands of people and what happens to them. So that's why those numbers are picked. They're arbitrary, but they're picked because of the risk of having bad things happen. You're over 100, it's mostly your heart, your blood vessels in your head. Over 125, in addition to the heart and all the blood vessels, now you have to worry about your eyes and your kidneys and your nerves. Entonces, básicamente estos números no son arbitrarios, se eligieron porque basados en estudios que ya hemos visto, viendo millones de personas, se ha demostrado que cuando tu azúcar está por encima de 100, ya usted comienza a tener problemas o está en riesgo de tener problemas de stroke en la cabeza y del corazón, problemas cardiovasculares, ¿verdad? Ahora, cuando es por encima de 125, aparte de lo cardiovascular y del stroke o la cabeza, entonces usted comienza a tener que preocuparse por los ojos, ya problemas de visión, sus riñones, problemas urinarios y al final ya los nervios. Entonces, dependiendo de dónde usted esté, es que hablamos de esos números. And I'll get back to you. But the higher the sugar is in your blood, then the risk of the eye disease, the kidney disease, the nerve disease, that keeps increasing. And the higher the risk, the higher the sugar in the blood, once it passes 125, then also more risk for heart and stroke. But the higher the blood sugar after 125 is, the greater risk is for the eyes and the kidneys and the nerves. Básicamente, todo ya de 100 a 125, cuando pasamos 125, el problema o la probabilidad de sufrir de una de estas que mencioné son mayores. Pero en especial sobre 125 ya tratamos de cuidar más lo que es la visión de los ojos, los riñones y los nervios, porque son los que más sufren en ese momento. So about 40 years ago, some scientists discovered we all have hemoglobin, that's what's in our red blood cells that carries oxygen.
and hemoglobin can have some sugar, some glucose in the blood stick to it. And that's what we call hemoglobin A1C, the A1C test. And the amount of sugar sticking to the hemoglobin in the blood cells is determined by the level in the blood of sugar. So if you have a blood sugar of 80 or 90, your A1C runs about 5% or 5.3%. Once you get up to a sugar of about 100 in your blood, or 110, then the A1C is up about 6, or 6.1, or 6.2. And at about the blood glucose of 125, that equates to a hemoglobin A1C of 6.5. So 6.5 is what we use now. The reason we use the A1C is that it actually gives us an average blood sugar over the previous 3 months. So you could go to your doctor and they could take a blood test and your sugar might come back at 100. Because 2 days before you went to the doctor, you stopped eating. We all know how it works. But the A1C is going to tell your doctor what's been going on for 3 months. Okay? We have people who come in the hospital very sick with diabetes. And they swear they had no symptoms until 3 days before. And they have A1C levels of 12 or 13, which means they were walking around with blood sugar levels of 300 to 400. So they were probably very thirsty, they were urinating a lot, all the things that happen when you have really bad diabetes. So we know it didn't happen in 2 or 3 days. So that's why the A1C is the way doctors should check you and to know what you're doing. And they shouldn't be getting it more than every 3 months because of reasons that don't really matter for this talk, but that's every 3 months is when we see the most important changes. Entonces, básicamente, hace 40 años se descubrió los glóbulos rojos de nosotros, la sangre, tiene lo que es la hemoglobina. Entonces, en la hemoglobina, como está, que es la que carga el oxígeno, también se descubrió que hay moléculas de glucosa, de azúcar, que se pegan a estas hemoglobinas. De ahí vino lo que es la hemoglobina 1AC. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros? Porque nos da una media, un averaje del nivel de azúcar que ustedes han tenido durante 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque la vida media, o sea, lo que dura una célula roja de la sangre son 3 meses. Esto es lo que nos ayuda para tenerlo. Entonces, este número es también usado clínicamente porque se ha demostrado que una persona con niveles de azúcar normal, 80-90, tiene una hemoglobina 1AC de 5,5% en la sangre. Cuando es una persona que anda por 100-125, entonces ya está en lo que, por aproximadamente 100, tiene la hemoglobina ya de lo que es 5,5 a 6. Entonces cuando tienes unos niveles de 125 o mayores, entonces ya tenemos lo que son los niveles de 6,5 básicamente. ¿Y por qué es importante? Porque cuando usted va donde su médico, y es lo que el doctor estaba explicando, ya sabemos que usted por miedo, para que no le digan nada, ¿usted qué hace? Usted deja de comer 1 o 2 días antes y el día que le toman el azúcar, ¿qué pasa? Sale normal o por debajo de lo que normalmente la tiene. Pero cuando el doctor le hace la hemoglobina 1AC, él tiene el control de usted de 3 meses. Por eso ya no es tan fácil o tan difícil para nosotros saber si usted está llevando su tratamiento o no. Y vienen pacientes que nos dicen, yo comencé a estar malo hace 3 días, 2 días. Y cuando usted le hace la prueba de sangre o ellos le muestran lo que ellos tienen en su casa, ha estado normal. Sin embargo, esta prueba nos dice que vino con una hemoglobina de 7, 8, 12 y es porque andan diario con azúcar en la sangre de 300. Por eso es tan importante para nosotros verlo. Entonces, los chequeos para esto deben de ser cada 3 meses, ni más ni menos. So let's just talk more about type 2. As I mentioned, it occurs later in life, but we're seeing more and more children age 12, 13, 14, especially the very obese children. And the insulin doesn't work. And if that's all that's happening, then you're
pre-diabetic, and when the pancreas loses some insulin, then you flip on, you move on and progress, unfortunately, to diabetes. It's very strongly inherited. We see it all the time, parents and grandparents. If I ask a new patient, they have diabetes, I say, did your parents have diabetes? Yes. But type 1 is also inherited, but in a much more complicated way. Type 2, though, if you have two parents with diabetes, you have a very, very high chance. If you're an identical twin and one twin has diabetes, by the time they're middle-aged, both twins have diabetes. So it's very strongly inherited. And you pass the same genes on. We don't know, there's no one gene that causes type 2 diabetes. There are a bunch of genes and it's very, very different between racial groups or groups from different parts of the world. Entonces vamos a centrarnos a hablar de lo que es la diabetes tipo 2. Ya como hemos dicho, puntos importantes ocurren normalmente en edades avanzadas, pero actualmente estamos viendo que más y más jóvenes están teniendo este tipo de diabetes por el sobrepeso, ¿verdad? Entonces, lo que pasa primero cuando ustedes se convierten o cuando estas personas se convierten en prediabéticos es que la insulina, el cuerpo empieza a recibir una señal mal o no recibe la señal de la insulina que está produciéndose correctamente del páncreas. Con el tiempo, entonces, uno progresa a llegar a la diabetes porque el páncreas comienza a disminuir esta producción de insulina y por lo mismo que la resistencia a la insulina. Algo importante es que es fuertemente hereditaria. Si usted tuvo padres que tuvieron diabetes, usted es muy probable que tenga el mismo path, el mismo camino de la diabetes. Si usted tiene, en estos tiempos le preguntamos a un paciente con diabetes, ¿alguno de sus padres sufrieron de diabetes? Y normalmente la respuesta es sí. Entonces, si uno de sus padres también la tuvo, usted está en altas probabilidades. Es tanto que se ha comprobado que si usted tiene hijos gemelos, twins, y uno de ellos nace con diabetes, ¿verdad? Cuando ellos ya estén a mediados de su edad, 30, 40, los dos van a sufrir de la misma diabetes. No hay un gen que se ha demostrado que es lo que da la diabetes, es muchos genes, por eso está en estudio, pero estos son varios genes y factores que la producen y varía de raza en raza. We know a lot about the genes for type 1. We have not been able to find much more than 1 or 2 genes for type 2 diabetes. But, for instance, in different parts of the world, the risk for diabetes is tremendously different. People in India and Pakistan and Bangladesh, in that part of the world, have very, very, very high rates of diabetes without being overweight. And they have very strong genes, but we haven't found what genes they are yet. Entonces, realmente se están haciendo estudios de por qué, o sea, los genes que causan el tipo 2 de diabetes, porque tipo 1 de diabetes ya lo conocemos y están. Ahora mismo solamente conocemos 1 o 2 genes relacionados a la diabetes tipo 2. Varía mucho de parte del mundo en la que estemos, porque por ejemplo Asia, Pakistán, Bangladesh, esas personas, aun siendo delgadas, o sea, normal de peso, tienen una alta predisposición a ser diabéticos. Esa es la investigación. So they are very, very insulin resistant. Ellos tienen una alta resistencia a la insulina. ¿Por qué? Eso es lo que está en investigación. O sea, ellos se saben que tienen fuertes genética, pero ¿cuál gen? Aún no se sabe. African Americans, people from Africa, are very insulin resistant. Latinos, Hispanics, depends what type. Mexican, more Indian background. So people in the Caribbean differ from people in Los Angeles, and people up here in Washington Heights differ from people in Los Angeles and Texas. Yeah. And they differ not only where they come from, but their risk for different diseases, like diabetes. But in general,
white people probably have the lowest risk, and darker skinned people from the rest of the world have higher risk. And it, again, but in China, very high risk for diabetes, for type 2 diabetes. Entonces varía mucho, todo varía de raza, depende de donde usted venga, inclusive lo que son los del centro del Caribe, entre un mexicano y un dominicano, por ejemplo, hay diferencia, uno tiene mayor riesgo que otro. Las mismas personas de aquí, de los Heights, comparado con Los Ángeles, diferente. Lo que sí se sabe es que las personas de tez blanca tienen menos probabilidad de tener estos genes que personas de color oscuro. Eso ya está comprobado también. So, there are 3 ways to treat type 2 diabetes. The one on top is the most important one. And it's not so much what you eat, although that is important. It's how much you eat and what you weigh. It's type 2 diabetes is a disease of your body having more energy stored than you need. And that is the insulin resistance. When you have too much energy, you store it as fat. Unless you're lifting weights all the time and a National Football League player, most people who are very heavy have too much fat. And that makes the body resistant to insulin. And that makes you become pre-diabetic. If you also get other problems that cause the pancreas not to be able to keep up, then you become diabetic. So aquí tenemos 3 tipos, hay 3 más grandes formas de tratar la diabetes tipo 2. La primera es con dieta, es lo que se come. Las personas que estuvieron aquí en dieta, en las pasadas charlas, cuando hablamos de la dieta, recuérdense, lo que crea y lo que hace que nosotros desarrollemos lo que es la resistencia a la insulina es cuando nuestro cuerpo tiene mucha grasa, el sobrepeso. Porque cuando comemos más de lo que comemos, creamos más energía de lo que el cuerpo necesita. Esta energía que está de sobra, lo que el cuerpo hace es convertirla en grasa. Esa grasa, por así decírselo, lo que hace es que cubre por arriba las células, los otros tipos de células, y no hace que la insulina trabaje de la manera que debe trabajar. Y esto crea la resistencia a la insulina. Claro, si usted no tiene otra condición que hace que su páncreas trabaje mal o no produzca la insulina, ya eso sería otro caso agregado a lo mismo. In countries like China and India, when everyone was barely eating enough to stay alive, only the rich people had diabetes. And then their economies got better, and they went from working in the farms to working in factories. They went from eating vegetables to eating McDonald's, and then everybody started to get diabetes. So they have bad genes for modern life. Maybe those same genes were good for their people 10,000 years ago, or even 100 years ago, but not now. Entonces, ejemplo de esto es la persona, un ejemplo Asia. En aquel tiempo, cuando había una gran pobreza, solamente los ricos demostraron tener diabetes, problemas con la diabetes. ¿Por qué? Porque eran los que comían más. Las personas del campo trabajaban y eran simplemente vegetales. A medida la sociedad fue avanzando, la pobreza fue acabando, ya ellos de la granja comenzaron a trabajar en industria, ganaban mejor, y de vegetales pasaron a comer McDonald's. Entonces ya ahí comenzaron entonces los problemas de sobrepeso y los problemas de la diabetes. Porque esas personas que ya tenían estos genes malos para la diabetes, ahora también incluyen lo que es una mala alimentación. 100 años atrás, 1000 años atrás, estos genes eran buenos para ellos cuando comían sus vegetales y estaba bien. Pero actualmente esos mismos genes para la actualidad, la sociedad moderna, son malos y predisponen a la diabetes. So it's very complicated. Okay? If you have really protective genes, you can become very overweight and never get diabetes or even pre-diabetes. If you have really bad genes, you can get pre-diabetes and diabetes even if you're thin. But it's most people are in between.
Entonces, usted puede tener la suerte de que sus genes son buenos. Usted puede ser gordo, obeso, tener grasa mucha en el cuerpo y nunca desarrollar prediabetes o llegar a ser diabético y vivir una vida normal. Sin embargo, usted puede ser flaco, que es el otro extremo, flaco, sobre bajo peso y puede desarrollar lo que es prediabetes o diabetes. Pero lo normal es en el medio. Usted gana peso y tiende a ser diabético. One way you can tell, there are people who are overweight or obese with different body shapes. And if you have a lot of weight from here down, and we call that looking like a pear, then that is actually less of a problem. If you have skinny legs and arms and you have a big belly, we call that the apple, then you're almost certainly either pre-diabetic or diabetic. And women tend to be more pears than men, so they may be protected for the same weight. But now that everybody keeps gaining weight, that protection is being lost. Entonces tenemos, hablando de cuerpos, entonces tenemos lo que son los cuerpos tipo perla y los cuerpos tipo manzana. El tipo perla es básicamente la pera. El tipo de cuerpo de la mujer, que es básicamente delgadito arriba o modelo y abajo es más anchito. Sin embargo, el manzana es piernas o caderas delgadas, que es el tipo de hombre con brazos, tórax y un abdomen grande. Sí, una panza. Entonces, este tipo de cuerpo manzana tiende a tener más predisposición para la diabetes que para las peras. Pero con el sobrepeso y con todo el mundo ganando ahora más peso del que necesita, esto ya no funciona igual. And to show you how important this is, there is a Native American tribe in Arizona. They're called the Pima Indians, P-I-M-A. 85% of them have type 2 diabetes. They have very close relatives, very similar genetically, and of the tribe that lives in northern Mexico. They have almost no diabetes. The difference is the Pimas live on a government reservation. They get bad food to eat from the government. They don't work, and they become overweight and obese. Their relatives, their cousins in northern Mexico, are nomadic cattle ranchers. They walk all the time, and they're out there with the cows in the fields, and they stay thin and get exercise, and they have almost no diabetes. Okay, so en Phoenix, Arizona ahora mismo están haciendo un estudio y es básicamente de lo mismo de la diabetes y tenemos estos grupos de, vamos a decir, indios, se llaman los pimas, que sus relativos cercanos, básicamente primos, están al norte de México. La comparación entre un grupo y otro demostró que los pimas que están en Arizona tienen un 85% desarrollan diabetes. La diferencia que se vio es que estos viven en una reserva del gobierno y el gobierno básicamente tienen mala comida, no trabajan, se quedan paralizados, ¿verdad? Mientras que los del norte de México son nómadas, se mueven mucho, trabajan, están trabajando con vacas, en farms y se mantienen delgados. En esta población casi no hay diabetes. So that's why this is so important to be treated with diet and exercise and weight loss. And what's important is that if you are 75 pounds overweight, you don't have to lose 75 pounds. You can lose 10 pounds and be doing much, much better. But we see our patients, as soon as they cut the calories they're eating, or as soon as they start exercising, the sugars go down, the A1C goes down. And sometimes that's the way you avoid medication completely, or you reduce the number of medicines, or you can stay on pills and not have to go to injections of insulin.
Remember, it's the whole problem is having too much energy in your body. Now I know you can look around this room and there are people with different amounts of extra energy. And that's because there are different genes. So some people put on 10 pounds, as I said. People in India or China, they have bad genes. They start off very close. They put on 10 or 15 pounds, they have diabetes. Other people have to put on 100 pounds to become diabetic. You know, maybe they're luckier, it's a hard. But anybody who loses some weight does better. And the more you lose, usually the better. But then it'll level off at some point. Entonces, lo importante de que se trate con diabetes y bajar de peso es porque, un ejemplo, una persona que tenga sobrepeso de 75 kilogramos, o sea, vamos a decir 150 libras, tan solo con que baje 20 libras, no las 150 que tiene sobrepeso, se demuestra y se demostró que tiene mucho mejor reacción, o sea, actividad en la enfermedad, básicamente, ¿verdad? Y puede hasta desaparecer si tiene prediabetes, porque su cuerpo reacciona mejor ante ese corte de calorías, porque recuérdense, ese sobrepeso que tenemos es por un sobrecaloría en el cuerpo, más calorías, más energía de lo que necesitamos. Acá en esta habitación somos todos diferentes. Todo depende, vuelvo y repito, también de la genética que nosotros tenemos cada uno de nosotros. Tal vez el señor acá presente puede poner con 10 libras de más y ya puede presentarnos una prediabetes. Pero el señor de la esquina puede poner ganar 50 libras y ni cerca de prediabetes. Todo depende. Entonces, lo importante es saber que un exceso de energía en nuestro cuerpo que se convierte en grasa es lo que nos lleva a esta resistencia a la insulina y a la prediabetes. Entonces, cortando esta energía que tenemos de más, bajando de peso, podemos lograr o que desaparezca lo que es la prediabetes o mejorar hasta el mismo tratamiento, cortar las pastillas, cortar las dosis. Y así vamos mejorando poco a poco. Now, I don't want to spend too much time on what to eat, but it's obvious that if your sugar is high in your blood, you want to reduce the sugar you eat. There are only 3 types of energy or food groups. There's fat, there's carbohydrate, and there's protein. We're limited in the amount of protein we can eat, and then we're left with fat and carbohydrates. And there's, if you read books about diabetes and what you should eat, every 10 years it goes back and forth. If you were to cut out all the carbohydrate and didn't change the amount of fat you ate, you would lose weight. But what people tend to do is they get hungry that way, so they add more fat to their diet, and that's not so good because then they're keeping their weight up, and there are other problems with eating fat related to heart disease. So it's really the things you want to eat have, if you're eating carbohydrates, they need a lot of fiber. If you're eating fats, they should be healthy fat, like polyunsaturates or monounsaturates, olive oil, canola oil, safflower oil, and never eat the real hard fat. Anything that turns solid in your refrigerator, you throw that out. You don't want, that's a saturated fat, turns to a solid orange block in your refrigerator. It may have looked nice when it was hot and swimming around in the pot, but if you put that pot in the refrigerator and it turns orange, that's saturated fat. If it stays liquid, that's a healthier fat. But fats have a lot of calories for every bite. So fish and chicken are healthy. There are some lean meats, not with marble, but I always say anything that comes, if you buy any meat product that has been made into a circle and is flat and has cardboard on one side and plastic on the other side, you never buy that. And we used to think that starches like pasta or rice or potatoes were much better than simply putting sugar on everything. Turns out that our bodies, the stomach, digests them so rapidly that if you drink a Coca-Cola or you have white rice or white potato, they get into the bloodstream about the same rate.
But if you eat brown rice or a sweet potato, then they get into the bloodstream much more slowly and your body can handle that. But if you go home and eat enough sweet potato and brown rice to gain weight, that's not what's going to be good for you. Entonces, básicamente, no nos vamos a parar a hablar sobre dietas, qué comer ni qué no comer, pero sí sobre cortar las calorías, cortar y saber lo que comemos, ¿verdad? Lo que hablamos ya en la charla de nutrición. Pero básicamente hay tres grandes grupos, que es los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Todo lo que comemos contienen estos tres tipos de grupos de comida. Solamente si uno va al supermercado y compra un galón o lo que sea de aceite, eso es puramente grasa. Ahora mismo actualmente están en lo que es no una pelea, pero sí hay diferencias entre las famosas dietas que se pueden hacer para bajar y cortar calorías. Una dieta de ahora va a ser diferente de 10 años y viceversa. Entonces nunca hay un acuerdo o una dieta general mágica. Lo que sí es que tratamos de que siempre se corten los que son los carbohidratos. Pero normalmente estas personas que tienden a cortar los carbohidratos quedan con hambre o todavía no saben cómo comer y lo que hacen es que agregan más grasa a su comida para hacer el equilibrio. Entonces lo hacen mal porque normalmente no lo hacen con lo que son las grasas buenas, que son las poliinsaturadas o monoinsaturadas. Todo tipo de grasa que usted vea que se vuelva sólida en su refrigerador o donde sea que usted la deje es mala para nosotros. Ahora, ¿es mejor que comer carbohidratos? Sí, pero a la hora que usted ponga muchas grasas en su dieta, está incrementando la energía igual y va a crear grasas. Aparte que nos trae el problema de los problemas cardiovasculares y de las presiones. Entonces lo importante es saber cómo comer y las porciones que sean pequeñas y balanceadas. Si vamos a comer carbohidratos, que todo es balance, tratamos de que sea un ejemplo brown rice, starches, que sean con mucha fibra, para que cuando usted se lo come, estos alimentos tienden cuando el estómago hace la digestión, el azúcar básicamente tiende a entrar más suave al sistema y su cuerpo lo maneja de mejor manera. Así no hay niveles altos de azúcar y se mantiene estable. Aparte de que le da una sensación prolongada de llenura, por lo cual usted mantiene esos munchies tranquilos y no come tanto, no pica tanto. Vuelvo y repito, el kit del asunto es, aparte de cómo comer las porciones de comida, es saber cómo comerlas y saber cuáles comerlas. Entre una taza de azúcar, por así decirlo, una soda para quitarse el hambre, es mejor comerse un slice de un pan integral. Entonces, esas son las diferencias que tenemos que tener pendiente. I want to correct one thing I said. You can go to a store and buy something that says fat-free. When I said all three, protein, fat, and carbohydrate, come together, those are in natural products like fish or chicken or meat. Certainly, most fruits would have very little fat and be mostly carbohydrate. And if it says fat-free and it's a donut, yes, it's fat-free, it's just loaded with carbohydrates, and people think they can eat twice as much. So you have to read label of everything. And when you read the labels, make sure you read the number of calories per serving, but more importantly, how many servings there are in the package. Entonces, algo que el doctor quiere aclarar es que él dijo sí que lo que sea que uno va a comprar al mercado tiene proteína, carbohidratos y grasa, ¿verdad? Pero si usted está comprando un producto que dice, un ejemplo, fat free, ese producto no tiene grasa. Un ejemplo, una dona es su ejemplo que él pone. Dice fat free, no tiene nada de grasa, perfecto, pero sí tiene el doble de carbohidratos de lo que usted debería comer. Entonces, lo importante a la hora de comprar en el supermercado es ver los labels. O sea, tenemos que aprender a leer los labels y interpretarlos. Porque lo primero que tenemos que ver es primero la cantidad de calorías que tiene esa comida o porción de lo que estamos comiendo. Y si es una funda o un envase, ¿cuántas porciones tiene ese envase para esas calorías? Una funda, un ejemplo, se compra una funda de peanuts, ¿verdad? La funda dice 60 calorías. Usted dice, perfecto, me como la funda completa.
Sin embargo, las 60 calorías es por cada 10 peanuts, pero la bolsa tiene 100 peanuts. Usted se come eso y no son 60. Usted lo que está entrando son 600 calorías a su sistema. So, el punto es aprender a leer los labels. So I went to Yankee Stadium and I bought Cracker Jacks. And it said $10. $10. Yes. And it said 110 calories a serving. And then it said 7 servings in the bag. Oh, boy. So you sit at a Yankee game and you spend $10 and you eat that bag of Cracker Jacks and you get 770 calories, which is what you want to eat maybe for dinner that night, not in between lunch. I'm not going to say much about treatment. No vamos a hablar mucho de tratamiento. I just want to say that there are many, many good medicines out there. Many of them are pills, but there are also now things that you inject, like insulin, but there are other medicines now that are not insulin that are injectable. So there are much better treatments now than 10 or 15 years ago. They're still not as good as weight and diet and exercise, but sometimes you may need them. What upsets the physicians most is many people refuse to take insulin when they need it. Many people with diabetes, at some point, the pills just are not strong enough. And if your A1C is over 7 or 7.5%, and you are on 2 or 3 pills, you will need to switch to insulin. And I'll finish up. Okay, so básicamente de los tratamientos lo que el doctor quiere apuntar de la importancia es que hay muchos tratamientos afuera ahora mismo en la actualidad, desde pastillas hasta inyectados. Nada más no solo la insulina es la única medicación que se inyecta en estos momentos. Lo importante de saber eso y estar consciente es que un paciente que tenga problemas de insulina, de diabetes, sea prediabético o diabético, puede estar controlado con dieta y ejercicio. Eso es lo importante y lo primordial acá. En dado caso que esto no funcione, entonces ya nosotros recurrimos a lo que son pastillas o inyecciones, dependiendo cada caso. Lo que sí tiene que a nosotros los médicos nos puede molestar o nos preocupa también es cuando el paciente necesita inyectarse insulina porque ya es el momento, sea porque el tratamiento, dieta y ejercicio ya no funcionan, el paciente se niega. Entonces cuando ya su insulina, su hemoglobina 1AC está a niveles altos, ya uno comienza a preocuparse y el paciente sigue deteriorándose sin querer que el médico lo trate. Now, we hear our patients tell us that insulin causes blindness or insulin causes amputations. And I think that's because you may know people on insulin who had diabetes for a long time, it wasn't well controlled, and they lost their sight or they lost a leg. That's not the insulin doing that. That's the fact that they weren't treated well, they didn't take enough medicine, and they might have done better getting on insulin earlier. No one likes to put a patient on insulin, but it's a very good drug. And more we're finding that a combination of insulin and pills works very well. You have to have, if you've gone past pre-diabetes and now you're diabetic, you want your hemoglobin A1C to be less than 7 and certainly no more than 7.5. If it's above that, you need more treatment, whether it's weight loss and more exercise or another pill or insulin, you need more treatment. Don't have a hemoglobin A1C of 9. If you are on insulin and now you've lost weight and you're exercising, change your diet, your hemoglobin A1C is going to get better. And insulin has the risk of lowering the sugar too much. You get sweaty, you get shaky. That can be dangerous. But most people, when they're put on insulin, are not close to that point. But certainly, that's why you have to see your doctor several times a year when you have diabetes. So, básicamente,
Una de las principales razones, normalmente en latinos, realmente, por la cual, en hispanos, por la cual siempre se niegan, o los pacientes generales se niegan a aceptar la insulina, es por el famoso tabú de que la insulina es la que termina dañándome. Sea que yo pierdo la visión por la insulina o que la insulina es la que lleva a que me amputen. Esto es porque ya han visto casos anteriores de personas que están en el tratamiento o que se inyectan insulina y terminan así. La razón de eso es, primero, o el manejo del médico hacia el paciente fue malo, o lo que normalmente pasa es que el paciente está en el tratamiento pero no se cuida como debe. Entonces de nada le vale a usted inyectarse, llevar su tratamiento y en la noche servirse tremenda cena cuando está descontrolado. Eso lleva a los problemas crónicos y terminan visión problema o los nervios o amputaciones. Entonces, lo que se ha demostrado, y es así, la combinación de insulina inyectada con las pastillas es lo mejor que puede pasar o es el mejor tratamiento hasta el momento para pacientes con la diabetes. ¿Por qué? Porque esto puede hacer que su hemoglobina se mantenga por debajo de los niveles dañinos, que eso es lo que estamos tratando de hacer. Si no funciona con diabetes, con ejercicio, si no funciona con la dieta, puede ser que se aumente o se agregue una pastilla o se aumente la dosis de la insulina, ¿verdad? Pero la pregunta que hizo ahí atrás sobre si usted está en la insulina y hace su ejercicio, lleva una dieta controlada y su glucosa baja a niveles razonables, ¿se puede parar la insulina? Depende ya del médico y de usted trabajando juntos. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es que su insulina, su glucosa en sangre siempre se mantenga por debajo de los niveles dañinos. Cuando un paciente llega a estar en insulina es porque ya su azúcar es muy alta y la insulina no va a causar problemas. Porque si la glucosa en su sangre baja con el ejercicio y dieta, más la insulina, entonces eso ya puede ser peligroso porque le baja mucho el azúcar y ahí le dan los mareos, los sudores y desmayos. It's also important to note that some of the pills can also drop the sugar too much and cause the same symptoms, but more so with insulin. También es bueno saber que hay pastillas también que pueden tener el mismo efecto de la insulina en cuanto a bajar el azúcar mucho y tener estos efectos, pero mayormente es por la insulina. O sea, la insulina es la que lo produce. I started off by saying that, that if you have, your blood sugar is over 125, A1C more than 6.5, the higher it is, the more risk of eye disease, kidney disease, and nerve disease. Recuérdense que lo más importante es que si su hemoglobina, su azúcar en sangre está por encima de 125 o una hemoglobina A1C por encima de 6.5, lo que más va a sufrir es su visión, los riñones y los nervios. Eso es lo más que sufre, por lo cual se debe de cuidar. But if your A1C is 6 or 6.1 or 6.2, you are already at risk for heart disease and stroke and peripheral vascular disease. Entonces, si su hemoglobina 1AC es de 6, 6.2, 6.5, ya usted está en peligro, en un riesgo de tener lo que son problemas cardiovasculares, cerebrales, strokes. And that's because prediabetes and type 2 diabetes are associated with high levels of blood fat and blood cholesterol and high blood pressure. It comes as a bad trio. Entonces esto es, se ha comprobado que esto es porque lo que es la preinsulina, prediabetes o la diabetes por sí, trae una combinación. Y es que siempre trae alta presión, o sea, su presión es alta y tiene alto contenido de grasa en la sangre, sea colesterol o triglicéridos. Entonces este trío es muy mala combinación, lo cual hace que su presión suba y trae los problemas cardiovasculares. So if you have prediabetes or type 2 diabetes, you need to know what your blood pressure is. And you need to actually get it treated very aggressively. Entonces, si usted tiene prediabetes o diabética, usted debe de conocer su presión y
Y si está alta, si usted maneja presiones altas, debe de ser tratada de manera agresiva, porque deben de bajarla o controlarla. And you also have to know what the triglycerides are, the fat in the blood, triglycerides. Very normal triglycerides are less than 100, but people with diabetes or prediabetes are often over 200, and that raises the risk for heart disease. Entonces, cuando hablamos de grasa en sangre, hablamos de lo que son los triglicéridos. Cuando su médico le menciona triglicéridos, esa es la grasa en sangre. Lo normal del triglicérido en sangre es por debajo de 100, pero cuando usted tiene prediabetes o es diabético, estos niveles andan por encima de 200. And then finally, last one, the cholesterol. We call good cholesterol and bad cholesterol. It's all the same cholesterol. It travels in the blood in different packages. The good cholesterol is HDL. It tends to be low in people with prediabetes and diabetes. That's not a good thing. The bad cholesterol we call LDL cholesterol. It tends to be a little bit high. So having the total cholesterol measured is not enough. You have to know how much is good and how much is bad. Entonces también algo que es mencionando es también lo que es el colesterol. Tenemos lo que es colesterol bueno y el colesterol malo. La diferencia es en el empaque en que anda en la sangre. ¿En qué carro anda el colesterol en la sangre? Entonces el colesterol bueno es el que llamamos HDL. Con personas prediabéticas o diabéticas los niveles siempre son por debajo de lo normal. Eso no es bueno porque el colesterol bueno ayuda a limpiar el sistema. El colesterol malo es el que llamamos LDL. Normalmente también en prediabetes y diabetes está muy alto y tiene un link, una relación con lo que son los problemas ya cardiovasculares. Entonces no basta con tener una medida total del colesterol, hay que saber estos dos números también. Buenas noches.